puedes dejar tus niños para que se lo pasen genial. Happy Baby. Estamos en la calle Artemis Semidán número 3, junto al parque La Plaza Chica en Galda. Infórmate en el teléfono 686 22 73 04. Recuerda, por tan solo 2 euros la hora, los niños se lo pasarán genial en Happy Baby. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Niño, ¿qué significa separar? Las botellas de plástico, las latas, los tetrabric. Hay que escañarlos. Y después a su contenedor. El papel ¿Y el cartón? al contenedor azul. El cristal al contenedor verde. Los restos de comida y residuos orgánicos Siempre dentro del contenedor. y cerrar la tapa. Santa María de Guía, municipio limpio. Buenas tardes, les habla Sonia Jordán y junto a mí, como cada semana, mi compañero Luis Luciano. Buenas noches, Canarias. Buenas noches, España. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Latinoamérica. Les damos la bienvenida a un nuevo programa del bufete jurídico Jordán y Luciano, un abogado siempre a tu lado. Hoy tenemos como novedades judiciales custodia sanitaria compartida y también que el Supremo condena por incluir en la lista de morosos a unos avalistas de un préstamo. Como ponencias tenemos por un lado la confesión de privatividad y Luis tratará hoy el contrato de factoring. Y luego tenemos, como siempre, nuestras consultas jurídicas. Este programa es solo para ustedes, por eso las consultas jurídicas son las protagonistas. Y al final del programa tendremos la tertulia jurídica, que hoy hablamos de algo que seguro que les va a sonar muchísimo, los casos imposibles. No se lo pierdan, están invitados a acompañarnos durante la hora de programa, que verán que se les va a ser mucho más corta y querrán más cuando ya lleguemos al final. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en esta noche, así como también a los televidentes de nuestro programa de televisión de YouTube, Un Abogado Siempre a tu Lado TV, y los televidentes de nuestro programa de televisión o de nuestro canal de televisión Un Abogado Siempre a tu Lado de Facebook. Todos esos televidentes latinoamericanos que nos están viendo semana tras semana y a aquellos que están aprendiendo constantemente de derecho, decirles que les agradecemos su sintonía. También queremos darle las gracias a Juan Molina Díaz, que nos dijo que nos está mirando allá arriba en Montaña Alta, que siempre nos ve. Darle las gracias porque siempre nos está viendo y nos dice que está aprendiendo mucho de derecho. Así es que, como Juan, ustedes también pueden aprender derecho. ¿De qué manera? Sencillo. Ustedes cogen un papel y un lápiz y si ven un tema que les interesa, ustedes lo anotan. El sábado, después del mediodía, cuando este programa esté en YouTube, si usted tiene ordenador, usted va a YouTube y por el tema ya usted localiza el programa. De modo que les damos las gracias esta noche y sin más vamos a pasar a la primera sesión. Sonia, ¿qué te parece? Pasemos pues, Luis, a las novedades judiciales.
cielo acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu El hermano, derecho quiero evoluciona. contigo luchar. El derecho va detrás de la sociedad. A medida que la sociedad va evolucionando, el derecho tiene que evolucionar también. Así es que esta sesión que hemos implementado, que se llama Novedades Judiciales, la hemos hecho para que ustedes se mantengan al día de los últimos acontecimientos jurídicos que ocurren en el acontecer nacional. Así es que en esta tertulia vamos a hablar acerca de la custodia sanitaria compartida. Es un tema muy interesante, sobre todo para los padres que tienen algún hijo que tiene que ir al hospital, a la clínica, al médico, y hay ciertas novedades que han salido en las últimas semanas que queremos compartirla con todos ustedes. Así es que Sonia Jordán va a tratar este tema. Efectivamente, Luis, vamos a tratar el tema de la custodia sanitaria compartida. Seguro que le suena muchísimo a aquellos padres que están divorciados, que no son los progenitores, en este caso custodios de los menores, y que muchas veces no se enteran de que su hijo ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento médico, o que lleva a cabo, está yendo pues al psicólogo, y sin embargo él lo desconoce. Bueno, pues tenemos aquí una noticia que sale publicada en el periódico digital elpaís.com en fecha 9 de marzo, que dice que Valencia pide el permiso de los dos cónyuges separados para tratamientos graves u operar a los hijos. Andalucía también toma medidas para reclamar este caso e informar a ambos padres. La Generalitat Valenciana ha remitido a sus centros sanitarios unas instrucciones en las que pide, entre otros aspectos, que ante cualquier intervención quirúrgica, atención psicológica o tratamiento médico relevante se exija en este caso un consentimiento conjunto de ambos progenitores. Es pues una garantía para que ambos padres estén enterados en todo momento de lo que le está ocurriendo a su hijo. La Generalitat Valenciana es la que más lejos ha llevado la corresponsabilidad sanitaria de los padres separados. Andalucía puso en marcha también el pasado año, el pasado mes de diciembre, un protocolo en sus centros sanitarios que estuvo destinado a permitir que cualquiera de los progenitores separados tuviera en este caso acceso a la historia clínica. La fórmula empleada es distinta a la elegida ahora por la Comunidad Valenciana, que no se pide de oficio el permiso de ambos padres para determinados actos médicos. Además, se exige presentar, en este caso también, la sentencia de divorcio ante el personal sanitario para que compruebe que no hay órdenes de alejamiento u otras medidas que le impidan acceder, en este caso, al progenitor que no esté con los niños, la atención sanitaria. Ustedes se preguntarán de qué clase de información, en este caso, tendría que enterarse el otro progenitor. Bueno, hablamos, por ejemplo, de las vacunas. Hay muchos padres que son negados a ponerle las vacunas a sus hijos, pero no hablamos de los dos progenitores, hablamos de uno solo. En este caso, el que por sentencia judicial firme tiene la guarda y custodia de los menores. Se niega a ponerle las vacunas y el otro progenitor, por ejemplo, el padre, que no convive con los menores, está ajeno a que eso ocurra, o bien que es sometido a una intervención quirúrgica y el padre lo desconoce, o bien a un tratamiento de alergia, el otro progenitor desconoce que sus hijos son alérgicos, por ejemplo, a la penicilina. Bueno, pues lo que hace la Generalitat en este caso es que va a obligar, en este caso, a que el cónyuge informe al otro cónyuge y que si no tiene la firma de ambos, pues no se va a llevar a cabo ningún tipo de tratamiento. Suele ser la persona a la que se le concede la custodia del menor la que tiene la tarjeta sanitaria. Pues bien, depende de su voluntad entregarla o no a la expareja cuando le corresponde a ésta estar con el menor. Bueno, pues en este caso no siempre sucede. Ustedes saben que se le entregue la tarjeta sanitaria al otro progenitor. El que la tiene muchas veces no la quiere soltar. Por ello, una de las medidas que contempla en este caso las instrucciones distribuidas por la Generalitat incluye algo tan simple como la expedición de tarjetas al cónyuge que lo solicite. Bueno, de forma que tanto el padre en este caso como la madre van a poder acudir al pediatra y van también a acceder al expediente del menor si ese es su deseo. Desde que esta medida se puso en marcha a finales del año pasado, ya hay 300 personas que han solicitado el documento.
La ley ya obliga a quien tiene la custodia a compartir esa información, si por ejemplo se ingresa al niño en un hospital. Es una responsabilidad, por tanto, que compete a los padres y si no cumple con ella, está claro que pueden acudir al juzgado. Ven que es algo novedoso, pero que en este caso es muy bueno para todos aquellos padres que están divorciados y que no saben qué ocurre con sus hijos cuando no están bajo su cuidado. Esperemos que esto que se ha implantado en la Generalitat Valenciana, que también se está llevando también en Andalucía, pues se incorpore al resto de las comunidades autónomas, porque yo conozco de muchos padres que están afectados por esta dolencia, que no conocen lo que les pasa a sus hijos, que no saben que siguen un tratamiento médico. Muchas veces las madres custodias alegan que ellos no se interesan. No se trata de no interesarse, es que si no tienen la tarjeta sanitaria no pueden acudir con sus hijos al médico para estar debidamente informados. Luis, ¿y qué novedad nos traes tú en el día de hoy? Sí, Sonia, la novedad que traigo hoy tiene que ver con los avalistas y los préstamos. Estas últimas semanas hemos hablado mucho acerca de préstamos y vamos a seguir hablando de préstamos. ¿Por qué? Porque en estas condiciones en las que nos encontramos en España, hay muchas personas que tienen que acudir a préstamos para poder sobrevivir a esta situación. Muchas veces esos préstamos se recurren a personas como los familiares, los padres, un hermano, un tío, etcétera. Otras veces esos préstamos se recurren a instituciones financieras y unas nuevas financieras que están surgiendo ahora, unas nuevas compañías de préstamos que te prestan y te reúnen todos los préstamos en uno solo, todas las deudas que tú tienes te las reúnen en una sola y te hacen un préstamo general en donde tú pones como garantía regularmente la vivienda. Si no puedes pagar, te quitan la vivienda y tú te quedas en la calle. Pero hay otros que aparte de esa garantía exigen avalistas, o sea, personas que vayan a avalar o a garantizar que si tú no pagas, ellos van a pagar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estos avalistas de buena fe han firmado, por ejemplo, un padre ha firmado para ayudar a su hijo para hacer un préstamo personal, porque ese hijo, como no tiene empleo, quiere abrir una empresa y le firma como avalista. Bueno, si al hijo no le va bien en ese préstamo, entonces el banco o la institución financiera o la empresa de préstamo lo que va a hacer es la acción directa que explicamos la semana pasada, va a ir mediante la acción directa a cobrarle a el prestatario, la persona que ha hecho el préstamo. Pero ¿qué ocurre? Que si el prestatario o la persona que ha hecho el préstamo no tiene dinero, entonces las empresas van a cobrarse la deuda ante el avalista. La sentencia que vamos a analizar ahora es tratando sobre este asunto. Es una sentencia del Tribunal Supremo, como esta sesión se llama Novedades Judiciales, es una sentencia completamente nueva del Tribunal Supremo español, la cual el Supremo condena a una institución financiera por incluir en la lista de morosos a los avalistas de un préstamo. Miren lo que ocurrió. Resulta que aquí en Tenerife, la Caja Rural de Canarias le hizo un préstamo a una persona. Entonces, al hacerle el préstamo a la persona, puso como avalista a otras personas. Y, como la persona principal no le pagó, los avalistas tuvieron que pagar. ¿Pero qué ocurre? Los avalistas pagaron el préstamo. Pero una vez, aunque lo hayan pagado el préstamo, aunque ellos pagaron ese préstamo, de todas maneras, la Caja Rural de Canarias los incluyó en la lista de morosos. ¿Cuál es la consecuencia de estar en la lista de morosos? La consecuencia es que si esos avalistas mañana querían solicitar un préstamo, no se lo iban a otorgar porque estaban en esa lista. Informáticamente se buscaba a ver si estas personas tenían alguna deuda y efectivamente, como eran avalistas, aparecían como personas que no se les podía prestar porque estaban en la lista negra. Pues estas dos personas, estos dos avalistas, lo que hicieron fue que recurrieron ante el Supremo porque sus datos personales estaban en esta famosa lista o registro de morosos.
el Supremo, cuando estudió el caso, ellos demostraron ante el Supremo que ya ellos, la cuenta que le habían solicitado, ellos la habían pagado. Y que si la habían pagado, no había razón de por qué estar dentro de la lista de morosos. Efectivamente, cuando el Supremo confirmó todas aquellas afirmaciones que habían hecho estos dos avalistas, lo que hizo la Sala Primera del Tribunal Supremo fue que estimó el recurso interpuesto por ellos y la demanda por incumplir las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos comunicados. Además, inclusión de los demandantes en fichero de moroso, entendió la Sala, suponía una presión injustificada para que aceptasen una reclamación judicial que no solo había sido impugnada, sino que además con dicha impugnación acompañaron la consignación del importe reclamado en caso de que fuera desestimada. A falta de proporcionalidad se une que la deuda no era ya cierta y exigible, sino contingente, pues resultaba de una mera estimación de la Caja de Canarias que a la postre resultó inexistente, pues hasta el punto de que la entidad financiera fue declarada deudora, que no acreedora de las costas de la primera instancia. Es decir, si bien es cierto que demostraron en la primera instancia que habían pagado, y al ellos haber demostrado en la primera instancia que habían pagado, la institución, la Caja Rural de Canarias fue condenada en costas porque había interpuesto una demanda y esa demanda no correspondía porque ya habían sido pagados, ya habían sido satisfechos esos pagos. No obstante eso, ellos mantuvieron a estos dos avalistas en el fichero de moroso. Entonces, esta sentencia queríamos traerla a ustedes porque yo sé que aquí en el norte hay muchas personas, hay muchos padres que queriendo ayudar a sus hijos se han metido como avalistas de ellos en préstamos hipotecarios o en préstamos personales para montar empresas, y cuando estaba el boom de la construcción, sabemos que muchas empresas de construcción, inmobiliarias, etcétera, se crearon, y que luego cuando se explotó la burbuja, vino entonces los bancos a reclamarle las deudas. Pues ya usted sabe, si usted es avalista y a usted lo han incluido en un fichero de morosos, ya usted tiene aquí una sentencia del Tribunal Supremo que usted puede alegar mañana en justicia para que usted lo saquen de ese fichero de moroso y, si es posible, reclamar en daños y perjuicios contra la entidad que lo incluya a usted en esa lista de morosos. Sonia, mira, estas novedades jurídicas tienen un asunto muy interesante, y es que, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de tu novedad jurídica de la custodia compartida, yo he visto que, o sea, lo que quiere decir la audiencia provincial de Valencia es que los padres tomaban decisiones por sus hijos sin consultar al otro padre. Efectivamente, Luis, hablamos de que los padres tomaban decisiones unilateralmente sin consultar, en este caso, al otro miembro de la pareja. Hablamos de que son derechos inherentes a la patria potestad, y así se pone en la sentencia: la patria potestad será compartida por ambos cónyuges. Es un término que muchas personas no entienden o no lo quieren entender, y entonces, como tú bien dices, Luis, utilizan el hecho de que se les ha atribuido la guarda y custodia de los menores para hacer y deshacer lo que quieren. Pero ya no solamente, Luis, en el tema sanitario, hablamos también del tema escolar, hablamos también del cambio de domicilio, es que se trasladan de isla, es que cambian a su hijo de colegio, es que lo intervienen quirúrgicamente, es que le ponen un tratamiento médico muchas veces de por vida cuando hablamos de una alergia, y el otro progenitor no se entera, Luis. Es algo vergonzoso, pero es algo que está ocurriendo y que yo conozco casos, porque hay muchísimos, y ustedes también seguro que los conocen, y que hay que ponerles un poco de parar esa rienda suelta que va del caballo, hay que detenerla, porque efectivamente los perjudicados, Luis, son los menores. Sí, Sonia, pero mira, ese público que está ahí, que desconoce de los términos jurídicos, a mí me gustaría que tú le aclararas, porque como a ti te gusta tanto el derecho de familia y es el pan tuyo de cada día, que tú le aclararas a ese público que está ahí, a esos padres que tienen hijos, cuál es la diferencia entre patria potestad y custodia compartida,
patria potestad y guarda y custodia. Vamos a ver, la patria potestad, Luis, es un derecho que tienen ambos progenitores sobre los menores. Hablamos de todos aquellos temas relevantes e importantes que pueden afectar a la vida del menor, tienen que ser llevados a cabo, en este caso, por ambos progenitores. Temas importantes en la vida del menor, por ejemplo, un cambio de domicilio, es algo trascendental en el cambio de la vida de un menor, porque estamos hablando de que se va a sacar de su núcleo, del núcleo de sus amigos y de su núcleo familiar y se va a trasladar. Hablamos del cambio de un colegio a otro, también tiene que ser un motivo que tienen que discutir ambos padres. Hablamos de un tratamiento médico, de un tratamiento quirúrgico, de un ingreso hospitalario. Todos esos temas relevantes en la vida del menor tienen que ser tratados por ambos progenitores, ambos de común acuerdo. Y cuando no estén de acuerdo, para eso está la vía judicial, Luis, es el juez el que en última instancia decide lo que se va a hacer o no se va a hacer a falta de acuerdo entre ambos. ¿Qué es la guarda y custodia del menor? Bueno, pues la palabra lo dice, guardar y custodiar al menor temporalmente, porque ustedes saben que la guarda y custodia es hasta los 18 años. Hablamos, por lo tanto, de velar por él, la alimentación, el vestido, todo lo que venga incluido en la vida de ese menor que está viviendo con nosotros bajo el mismo techo. Pues eso es la guarda y custodia, custodiar a ese niño, que no tiene nada que ver con la patria potestad, que es un derecho inherente que tiene el padre si no se le quita judicialmente y tiene que ser por sentencia judicial firme. Yo creo que he intentado aclararles ambos términos. Es muy difícil, es complicado, hablamos de términos jurídicos que ustedes muchas veces desconocen. Pero volvemos a lo mismo, cuando usted desconozca el significado de un término jurídico, para eso está su abogado, para que le explique. Cuando usted obtenga una sentencia de divorcio y tenga menores, sea padre de hijos, pregúntele a su abogado que le explique la diferencia entre la guarda y custodia y la patria potestad. ¿Por qué? Porque será mucho más fácil para que usted luego pueda desenvolverse en este mundo sin tener que recurrir al mundo jurídico nuevamente para ser entendido. Y yo creo, Luis, que más fácil imposible, que tienen que dejarse asesorar, que es muy complicado, que sé que a nadie le gusta preguntar, pero que tenemos jueces que les tenemos que dar las gracias, que últimamente en la sentencia están aclarando ya lo que son ambos términos. Lo que es la patria potestad, se me dio el caso, Luis, esta semana, me acaba de llegar una sentencia donde el propio juez explica lo que es la patria potestad para que los cónyuges sepan a qué tienen que atenerse. Y también lo pone bien claro en la sentencia, cuando haya discrepancia en lo que se refiere al cumplimiento o no de esta patria potestad, acuda al auxilio judicial. Para eso está el juez, para eso estamos los abogados, Luis, no solamente para defender, en este caso, los derechos de nuestros clientes, sino también para aclararles las dudas. Sí, Sonia, y mira, esta sentencia del Supremo que hemos aclarado en este momento sobre sacar a los avalistas de la lista de morosos, oye, ¿no te parece que es novedosa? Me parece novedoso, Luis, porque sabemos y tenemos conocimiento de ello, de que los avalistas están incluidos en la lista de morosos. O sea, en el momento que las personas que figuran como principales en un préstamo, como titulares, no pagan, el banco inmediatamente, o la entidad, en este caso la entidad financiera, va a ir contra los avalistas y los va a colocar en esa lista de morosos para presionarlos, para darle vuelta a esa tuerca y que paguen la deuda. Es un poco un método de coercitivo, podríamos decir así, Luis, de coacción, para que en este caso paguen la deuda. Y bueno, ya hemos visto que hay una sentencia del Supremo que avala que en este caso los avalistas no estén incluidos en esta lista de morosos. ¿Por qué? Porque, señores, los deudores principales son los que han cogido el préstamo. El avalista únicamente está para el caso de que no pague el principal, pues tendrá que responder con sus bienes. Pero ¿por qué incluirlo en una lista de morosos si él no es el titular de ese préstamo? Luis, me parece novedoso y me parece muy buena idea, en este caso por el Tribunal Supremo, haberlo dado a conocer esa sentencia en los medios para que las personas sepan a qué atenerse. Sí, Sonia, porque fíjate, nosotros explicamos la semana pasada que habían 3 acciones: la acción directa, la acción subrogatoria o acción oblicua y una tercera acción que consistía en lo siguiente: si el deudor principal no te debe, tú te vas por la acción directa y le cobras directamente a él. Si no tiene dinero, tú te vas por la acción subrogatoria y le cobras al deudor de ese deudor. Tú averiguas quién le debe a esa persona, quién le tiene que pagar y tú le cobras a esa otra persona. Y la tercera opción es que si la persona ha vendido esos bienes, lo ha puesto a nombre de otra persona, tú tienes el derecho de anular todos esos actos y tú cobrarte de esos bienes. O sea, si tú, como entidad financiera, no has agotado todas las vías legales para cobrarle a tu deudor, entonces no te vayas directamente al avalista. Lo que pasa es que es más fácil
ahora se está utilizando como técnica, que cada vez que una persona firma un préstamo hipotecario, ojo con esto, usted firma un préstamo hipotecario y en el préstamo hipotecario usted tiene una novia, pues a la novia, aunque el bien es privativo suyo, a la novia suya la ponen a firmar en ese préstamo. Y al final la novia se confunde y dice, pero es que si es privativo de él, ¿por qué yo tengo que estar en el préstamo con él? Porque si el bien es solamente de él, ¿por qué? Pues mire lo que están haciendo. Lo meten a la novia como avalista y mañana le cobran al deudor principal, el bien es privativo del novio. Si mañana rompen, ya esa novia tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque si el novio no puede pagar, los bienes de la novia ya están prácticamente garantizando ese préstamo. Pero Luis, volvemos a la misma. El desconocimiento de la ley, en este caso la ignorancia, no exime del cumplimiento. Si se encuentran con un problema de esta índole, lo que tienen que hacer es asesorarse con un abogado. Usted no tiene que firmar un préstamo hipotecario ni un préstamo personal con un novio, porque el novio no hay, bueno, ya hablaremos luego incluso de la confesión de privatividad en el caso del matrimonio, no es un matrimonio. Una pareja de hecho no es un matrimonio. Usted no viene obligada a firmar un préstamo personal ni un préstamo hipotecario. Son cosas que ustedes tienen que asesorarse primero para no meter la pata, porque una vez que metan la pata, como hubiera dicho Luis, a ver cómo se la sacamos. Usted figura en un préstamo hipotecario como avalista, pero usted desconocía que firmaba ese préstamo como avalista. Pero entonces, ¿en qué condición lo firmaba? Es que son cosas y preguntas que ustedes tienen que hacerse. Pero es terrible. aquí viene el problema, Sonia. Es que cuando usted va a firmar un préstamo o cualquier acto notarial, a usted hay que explicarle punto por punto lo que usted está firmando. Pero mire lo que ocurre. Usted quiere la casa, usted quiere que le den el préstamo y usted se va con los ojos cerrados y todo lo que le pongan por delante usted lo va a firmar. Pero, como tú vas a explicar más adelante en la confesión de privatividad, muchas veces la persona cegada por el amor firman lo que sea también. Ah, no, que él no me va a hacer nada y firman lo que sea. De modo que, Sonia, yo creo que estos dos temas han estado más que sustanciados y vamos a pasar ahora a la próxima sesión, que es el debate donde tú vas a hablar justamente sobre esto, la confesión de privatividad. Mire, si ustedes están casados en gananciales, sepan que este tema que va a tratar Sonia en este momento tiene mucha importancia para ustedes. ¿Por qué? Porque Sonia va a explicar acerca de unos puntos que antes de usted firmar cualquier asunto tiene que pensárselo muy bien. Así es que, Sonia, pasamos a la sesión de debate. Pues Luis, pasemos a la sección de debate porque hoy tratamos un tema que quiero que no se lo pierdan. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, estudiante, la hora. Este tema se está calentando. Si usted llegó ahora y se sentó frente a su televisor, sepa que el tema que vamos a hablar sobre la confesión de privatividad es muy importante para usted si está casado, si no está casado, si adquirió bienes antes del matrimonio, si disolvió esos bienes, cuáles son las consecuencias de esos bienes. Y además, les digo, tomen lápiz y papel y anoten los detalles que Sonia Jordán ahora mismo va a aclararles. Gracias, Luis. Efectivamente, tomen lápiz y papel y estén atentos a lo que yo les voy a hablar en el día de hoy. Porque voy a partir con un ejemplo que seguro se van a sentir identificados más de uno. Vamos a partir de que Pedro es soltero, tiene 29 años, tiene trabajo fijo y ha adquirido un apartamento en el sur, un apartamento estudio. Lo ha pagado con dinero suyo, de su bolsillo. Y cuando conoce a Ana, se casa con Ana, primero son novios y luego contraen matrimonio, se van a vivir a ese apartamento estudio que tiene Pedro. Pero pasado un tiempo, pasado un año, tienen un hijo, ya la familia crece y el apartamento estudio se les queda pequeño. Y Ana le dice a Pedro, Pedro, el apartamento es muy pequeño, ¿por qué no lo ponemos en venta y nos compramos un piso en la capital? Y Pedro, como está ciego de amor y no ve más allá, no va a consultar a ningún sitio. Pone el letrero de se vende, vende su apartamento estudio y compra un piso en la capital. A partir de ahí Pedro se ha metido en un problema, desconoce ese problema,
que yo les voy a aclarar en el día de hoy. Por eso el tema de hoy es la confesión de privatividad. Eso significa que los cónyuges, en este caso, tienen libertad para decidir su régimen económico matrimonial. Ustedes saben, hablé ya la pasada semana de este tema, del régimen de gananciales. ¿Recuerdan cuando hablamos de la liquidación de sociedades gananciales? Y yo les hacía unos breves apuntes de lo que era la separación de bienes y la sociedad de gananciales. Pues hoy trataremos la sociedad de gananciales. En ella estamos hablando de la existencia de un matrimonio. Y hablamos también de una confusión de bienes, porque desde el momento que Pedro vende su apartamento estudio, ha confundido sus bienes con los bienes gananciales de quien ya es su esposa, en este caso, de Ana. 5 son los requisitos que tiene que reunirse para hacer esta confesión de privatividad. El primero de ellos, que debe recaer eso sí, sobre bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal. El segundo de ellos, que debe existir el matrimonio. Por eso les decía que la confesión de privatividad se da en el matrimonio. El tercero de ellos, que la confesión la va a realizar el cónyuge que no ha efectuado en este caso la adquisición. En cuarto lugar, que la confesión en modo alguno va a beneficiar al cónyuge confesante. Y en quinto y último lugar, la constancia de dicha aseveración, reconocimiento o declaración que tendrá que hacerse documentalmente. Eso significa que tendrá que constar ante fedatario público. Para que ustedes conozcan mejor el término, tendrá que hacerse ante notario en escritura pública. Volvemos al ejemplo, para que ustedes un poquito vayan desenredando ese ovillo de lana que yo les voy a dar a ustedes en el día de hoy y que poquito a poquito, tirando de ese hilo, van a saber cuál es la sustancia del tema que les estoy tratando. Recuerden el ejemplo que les ponía. Pedro tiene un apartamento estudio y lo ha vendido para adquirir en la capital una vivienda juntamente con su esposa Ana. Un apartamento que en su día él compró estando soltero. ¿Para qué? Bueno, las personas cuando adquieren bienes inmuebles estando solteras lo suelen hacer un poco para tener un poquito de calidad de vida, tener algo a su nombre y estar un poco protegidos frente a lo que les pueda ocurrir en el futuro, porque ustedes bien saben que un matrimonio puede durar toda una vida, como puede durar un tiempo, y eso pues podría en este caso dejar a Pedro en un problema. ¿Por qué? Porque Pedro, que había pagado ese apartamento estudio, lo ha convertido automáticamente, desde el momento en que compra esa vivienda en Las Palmas, vamos a decir Las Palmas porque yo no había puesto ninguna ciudad, lo ha convertido en ganancial. Ganancial significa que ese dinero que él tenía como privativo lo ha hecho ganancial, lo ha hecho de los dos. Es ahora un dinero líquido que es tanto de Ana como de Pedro, porque recuerden que están casados en gananciales. Y acaba de confundir ambos patrimonios. Un patrimonio privativo, que era solo de él, ha pasado a ser un patrimonio ganancial de ambos cónyuges. ¿Qué ocurre ahora? Pues algo bien sencillo. El día que Pedro decida divorciarse de su esposa Ana, tendrá derecho solamente a la mitad de la vivienda. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que ustedes lo entiendan mejor. El dinero que él cogió de ese apartamento en el sur, que ustedes saben que los apartamentos pues valen bastante dinero, lo ha empleado todo en la compra de esa vivienda, o sea, la ha pagado también en su totalidad. Pero esa vivienda no va a ser de Pedro, esa vivienda va a ser de Pedro y de Ana. ¿Por qué? Porque Pedro no se dejó asesorar, porque Pedro no recurrió a un abogado que le dijera que Ana tenía que hacer una confesión de privatividad. Eso significa que Ana tenía que haber ido ante notario y tal y como señala el artículo 1324 del Código Civil, tenía que haber confesado que el dinero que se empleó en esa compraventa era única y exclusivamente de su esposo Pedro, que ella ahí, donde no puso, no iba tampoco a recoger. Pero no lo hicieron. Y hoy resulta que Pedro se ha divorciado de Ana y se ha quedado en la calle. Como les decía la pasada semana, voy a ponerles el mismo ejemplo, con una mano delante y otra detrás. Porque no se dejó asesorar, porque Ana no confesó y porque el bien es, a día de hoy en el registro de la propiedad, 50% de cada uno. Pero es que vamos más allá. Recuerden que tenían un hijo en común. Se han divorciado. El usufructo de esa casa se lo va a quedar Ana.
¿Y qué ocurre con Pedro? ¿Qué ocurre con ese patrimonio que él había adquirido de soltero? Que sus padres le habían aconsejado que comprara una vivienda, por muy pequeña que fuera, pero que tuviera una vivienda de su propiedad, para un futuro incierto, que puede ser bueno, que puede ser malo, que puede ser regular. Yo le voy a dar un consejo en el día de hoy a todas esas personas que tienen bienes privativos de soltero. Una de dos, solo les cabe dos opciones. O ustedes se casan en capitulaciones matrimoniales, o lo que es lo mismo en separación de bienes, que implica que los bienes de ustedes siguen siendo de ustedes, pase lo que pase luego, o lo que tienen que hacer es que si tienen un bien de solteros y contraen matrimonio, que ese bien no se venda y cuando se adquiera un nuevo bien, pues se puede hacer si se casan bajo el régimen de gananciales a nombre de los dos, o bien proponerle al otro miembro de la pareja que compre un bien a su nombre. Pero no cometan el error de Pedro. Es un error que se paga caro, muy caro para aquellas personas que se divorcian y no tienen un techo donde dormir. Pedro ha perdido la oportunidad de tener esa vivienda que era privativa suya. Yo conozco personas que a mí me han comentado y a mí me parece muy triste. Yo les voy a poner este ejemplo para que ustedes un poquito hoy se sientan también identificados. Personas que siguen casadas porque no tienen a dónde ir. Yo les voy a decir a ustedes una cosa, el matrimonio no solamente es un contrato, el matrimonio es una relación que hay que mantenerla si efectivamente, bueno, yo creo que Luis hablaba antes de que estaban ciegos por amor, bueno, precisamente si el amor existe. Pero si el amor se ha terminado, mantener en este caso una sociedad con la pareja es un error grande porque tan solo se vive una vez. Hablamos de personas que no quieren romper ese vínculo matrimonial porque no tienen un techo donde vivir y es porque han metido la pata como la metió Pedro. Y es que un bien que tenían de solteros lo han convertido en ganancial y se han quedado sin nada. Y ahora no tienen a dónde irse. Yo creo que las personas están para asesorarse, los abogados únicamente estamos para eso, para darles consejo, para decirles lo que tienen o lo que no tienen que hacer. Ustedes son los que deciden. Nosotros, por mucho que estemos aquí hablando en el día de hoy, que les estemos intentando no convencer, les estamos intentando abrir los ojos y que ustedes vean la realidad de lo que está ocurriendo. Miren, en España hay muchísimos divorcios a diario, los hay a patadas, tanto como matrimonios. Y eso implica que las personas tienen que abrir los ojos, tienen que dejarse asesorar y en este caso no tienen que meter la pata porque luego, ya les digo, no tienen futuro. También tengo que decirles en cuanto a la confesión de privatividad. Aquí en esta confesión no se admite la picaresca, que sé que ustedes son muy pícaros y muchos de ustedes ya están pensando en alzar los bienes para no tener que pagar las deudas. No lo hagan. El fraude de acreedores en este caso no va y el alzamiento de bienes está condenado en el Código Penal con pena de prisión. No se les ocurra alzar los bienes con esta confesión de privatividad. Y yo conozco personas que llevan 30 años casados y tienen muchísimo patrimonio y como tienen deudas en la calle, a lo mejor ahora se les está pasando y rondando por la cabeza esa idea de decirle, mira Juana, vamos a hacer la confesión de privatividad que nos dice Sonia y así no le pagamos al banco. No se les ocurra porque en este caso la confesión sí que puede ser anulada y esa escritura puede ser echada abajo. No se les ocurra hacer fechorías, las cosas hay que hacerlas bien hechas y si no, mejor no hacerlas. Luis, ¿qué te parece este tema? Es un tema controvertido, es un tema polémico, pero conocemos muchas parejas que a día de hoy lo están pasando muy mal, precisamente pues por no haber hecho la confesión. Bueno, Sonia, a mí me parece muy interesante el tema. Es más, te voy a decir algo. Conozco un caso de una persona que se quería casar, tenía una novia, y esta persona tenía un apartamentito de estudio, como tú dijiste, pequeñito, y le dijo a la novia antes de casarse, mira, nos vamos a casar, pero ese apartamento que yo tengo, tú tienes que firmarme la confesión de privatividad, y porque yo me voy a quedar con mi apartamento, nosotros vamos a comenzar desde cero. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando le dijo eso a la novia, ¿qué tú crees que pudo haber pasado? Bueno, yo creo, Luis, no hay que pensar mucho, que se rompió la relación. Exactamente, se rompió la relación. Al decirle a la novia que el apartamento no iba a entrar dentro del matrimonio, sencillamente se rompió la relación. Entonces yo ahora voy a formular un chiste, ustedes me lo van a permitir, que en ese caso la novia no iba por la oveja, iba por la lana. Bueno, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? La seguridad siempre hay que Bueno, buscar. yo creo que no la seguridad. Bueno, pues yo les voy a dar un consejo a ustedes en el día de hoy. Si quieren hacerle a sus parejas una prueba de fuego cuando vayan a contraer matrimonio,
dígale que se van a casar en separación de bienes. Yo creo que es suficientemente fuerte esa prueba para saber si efectivamente es amor lo que existe entre la pareja o es interés. Yo conozco un refrán, Luis, que tú no dejas de repetirme muchas veces, y es que dice que, bueno, tú sabes lo que es que se fueron al campo un día, el amor y el interés. Se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Exactamente, Sonia. O sea que si ustedes están en esta situación de la confesión de privatividad, vean este programa. Y si tienen que buscar más información o quieren que nosotros les demos más información, sencillamente nos pueden llamar a los teléfonos que se dan siempre en este programa. El 928-5837, 922-081748 y 662-114151, que más adelante ustedes lo van a ver anotado. Ahora mismo está anotado en la pantalla, ustedes lo anotan, nos piden cita y nosotros les seguimos aclarando este tema. Así que, Sonia, yo creo que debemos de pasar ya a la sesión de consulta. Sí, Luis, pasemos pues a la sesión de consulta, porque sé que hay muchas personas que están esperando para saber la respuesta a sus dudas. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Estamos en la sesión de consultas jurídicas. Consultas jurídicas gratuitas que, si nos llaman en directo al 928-89-5176, a través de esta emisora le vamos a contestar sus consultas. Pero si desea llamarnos al 928-587737, que es el teléfono del despacho de Las Palmas, o al 922-081748, que es el teléfono del despacho de Santa Cruz de Tenerife, nosotros también les vamos a contestar. No importa la hora que usted esté viendo este programa, si lo está viendo en YouTube o lo está viendo en Facebook, y en el momento de verlo se le ocurre una pregunta que tiene que hacernos, no importa. Nosotros trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. No somos como aquellos bufetes que dicen, yo trabajo hasta el viernes al mediodía y después del viernes al mediodía hasta el lunes tú no me vas a ver. No, nosotros tenemos 24 horas al día para el cliente y los 7 días de la semana. Ahora, trabajamos con consulta previa. No se me aparezcan en el despacho un día cualquiera diciendo yo llegué aquí, que yo no lo voy a atender. Si usted me llama por teléfono, me pide cita, yo le doy cita. Mire, esto se lo voy a contar de modo rápido, porque se lo estaba contando a unos colegas o compañeros de la carrera en esta semana. Nosotros una vez recibimos un cliente en nuestro despacho que nos llegó, o sea, nos pidió cita para las 12 de la noche, y lo atendimos a las 12 de la noche. Y ese cliente se fue a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se marchó del despacho. Y al otro día teníamos que coger un barco a las 6:30, porque el caso era tan urgente que tuvimos que tomar un barco a las 6:30 para ir a Santa Cruz de Tenerife a defender a ese mismo cliente. O sea, nosotros estamos para atenderlo a usted. Si usted trabaja de lunes a viernes, y no tiene la hora de ver un despacho jurídico, usted nos llama, que si nosotros tenemos que darle cita sábado o domingo, a la hora que a usted le convenga, nosotros se la damos, porque nosotros estamos para trabajar para usted. Nosotros no estamos para decir, yo soy abogado y... No, nada de eso. Yo soy abogado para servirle a usted. Así que, Sonia, la primera consulta, ¿qué te parece? Efectivamente, Luis, como bien dices, el abogado está para servir al cliente y no a la inversa, que es lo que generalmente el cliente entiende y por eso hay tanto problema. Tenemos una consulta y me parece muy interesante, que nos hacen de Las Palmas de Gran Canaria. Y dice así, ¿se debe ir a una declaración como perjudicado con abogado? Mire, si usted es perjudicado, no es preceptivo ni obligatorio que vaya con abogado, a no ser que usted quiera personarse como acusación particular. Eso significa que usted sí que tendrá que ir acompañado de abogado porque usted quiere formular escrito de acusación contra esa persona que a usted le ha hecho un daño o un perjuicio. ¿Qué ocurre? Aún desconociendo los motivos de la denuncia, porque usted en su consulta no me los dice, yo sí que le recomiendo a usted y le aconsejo en este momento que se asesore con un abogado antes de ratificarse en su denuncia. Muchas veces las personas denuncian en la Guardia Civil y bueno, como son legas en derecho y no tienen conocimiento jurídico, pues elaboran una denuncia que muchas veces no es entendible o no explican todo lo que el juez quiere saber.
Es recomendable siempre el asesoramiento de un abogado, incluso antes de interponer una denuncia. Pues imagínese si usted va como perjudicado. Hay muchas personas que me preguntan, Sonia, pero es que he ido al juzgado y el funcionario me ha dicho que a mí me defiende el fiscal. ¿Qué quieren que les diga? El fiscal puede defenderlo o puede coger una pala para enterrarlo. ¿Por qué? Porque si el fiscal ve que su denuncia no tiene sustancia, no le temblará el pulso para pedirle al juez que le archive su procedimiento. Conocemos casos relevantes que ha sido solicitado por parte del Ministerio Fiscal el archivo de la causa y el juez ha procedido sin más archivarlo. Así que ya lo sabe, asesórese, aconséjese y en este caso, si quiere ir solo, vaya, pero pida consejo primero. Tenemos una consulta que nos ha llegado a través de nuestro correo electrónico info@jordaniluciano.com. Esta consulta nos llega de Las Palmas, de Gran Canaria, y dice lo siguiente: un familiar cercano ha fallecido recientemente. Tras solicitar la copia autorizada del testamento, he resultado ser la única heredera. ¿Qué pasos he de seguir a continuación y en qué orden? ¿Aceptación de herencia? ¿Pago impuestos? ¿Es necesaria la aceptación de herencia ante notario o es suficiente con un documento privado con firma legitimada al ser única heredera? ¿Esta legitimación se hace ante notario? ¿Este documento privado es válido para realizar los trámites de cambio de titularidad en el registro de la propiedad? Comentar que el difunto estaba declarado incapaz y la tutela la tenía una fundación designada por el juez, por el juzgado. ¿Esto influye de alguna manera en la tramitación? Mire, si usted me llega al despacho con esta consulta, yo le aseguro a usted que por cada una de las preguntas yo le voy a cobrar. Porque la verdad es que esto no es una consulta, ¿eh? Esto es un examen para la homologación de la carrera de Derecho en la universidad. Porque son muchas. Bueno, vamos a ver. Le voy a aclarar por parte. Lo primero que usted tiene que hacer, antes de cualquier cosa, ya usted es la heredera, pues averigüe primero si los bienes dejados en herencia, ¿cómo son? Si hay más deudas que capital, o si hay más capital que deuda, si hay menos activo que pasivo, si hay más activo que pasivo. Todo eso usted lo tiene que averiguar primero para saber si acepta la herencia o no. Porque si hay más deuda que activo, prepárese que se va a meter a usted de una puñalada usted misma. ¿Por qué? Porque acuérdese que si hay más deudas y usted acepta la herencia, usted va a tener que pagar esa deuda mañana, o todas las deudas que haya mañana. Entonces, usted puede hacer esto, averiguar primero. Si no puede averiguar cómo están las deudas, los activos y los pasivos, usted puede recibir la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que usted va a aceptar la herencia dependiendo del inventario como esté. Si hay más activo que pasivo, usted definitivamente la va a aceptar. Si hay más pasivo o más deuda que capital o que activo, entonces usted va a rechazar la herencia. Entonces esto es lo primero que usted tiene que hacer. Tiene necesariamente que dirigirse ante el notario. ¿Por qué? Porque el notario es la persona que se va a encargar de hacer todo este papeleo. Así es que si tiene cualquier otra consulta que hacernos, que no sea este examen para la homologación de la licenciatura en Derecho como nos tocó hacerlo en la Universidad de Barcelona, le aconsejo que nos llame para nosotros darle una cita. Así que, Sonia, ¿qué tú crees si pasamos ahora a la próxima sección de debate? Pues Luis, pasemos pues a la sección de debate que tú ahora vas a protagonizar porque el tiempo se nos va. ¿Sabes si tu hipoteca tiene cláusula suelo? Si es así, tienes derecho a que te devuelvan todo el dinero que has pagado de más por dicha cláusula abusiva. Únete a la plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Y podrás recuperar tu dinero pagado a tu banco o caja además por tu hipoteca por la cláusula suelo. Además, nuestra plataforma jurídica reclama judicialmente tu dinero invertido en participaciones preferentes. Nos puedes localizar a través de Facebook en Plataforma Jurídica para Preferentes y Cláusula Suelo. También a través de la web www.jordaniluciano.com. O llamando al 928 58 77 37.
y 922 08 17 48. Y por WhatsApp en los móviles 662 11 41 51 y 662 11 41 43. Nuestra plataforma jurídica otorga sus servicios en Canarias y en la península ibérica. No lo dudes, reclama tu dinero. Ponte en contacto con nosotros. Plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Nací en un nido canario con 7 estrellas de mar. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, estudiante, la hora. Muchas gracias, Sonia. Vamos a ver. La semana pasada hablamos sobre la manera de proteger el crédito. Derecho civil. Esta semana nos toca hablarles a ustedes de otro derecho, porque nosotros, como decimos en nuestro anuncio, nosotros tenemos que tratar todos los tipos de derecho. En este caso vamos a tratar el derecho mercantil. El derecho mercantil, que es un derecho que muy poco manejado, o manejado por oficinas elitistas. Elitistas, me refiero a oficinas de abogados que solamente se dedican a eso. Pues bien, el tema que voy a tratar hoy trata sobre el factoring. Factoring, pero desde 2 puntos de vista lo voy a tratar. En realidad el tema es el contrato de factoring, pero lo voy a tratar desde 2 puntos de vista. Desde el tipo de contrato de factoring y el de las sociedades de factoring. Fíjense, las sociedades de factoring, que el término factoring es un término inglés, son sociedades creadas para gestionar el crédito ajeno, créditos ajenos, créditos de otras empresas, facturas de otras empresas. Hay una empresa que tiene 10.000 euros en crédito que ha vendido, por ejemplo, una ferretería que ha vendido a crédito materiales de construcción y tiene todas esas facturas ahí. Si se crea una sociedad de factoring, esa sociedad de factoring se va a encargar de todas esas facturas, cobrársela a esa ferretería a un tanto por ciento. ¿Entiendes? Al por ciento que se lo va a cobrar es lo que se llama el contrato de factoring. Entonces, estamos hablando primero de la sociedad de factoring, que es la que se va a encargar de, como empresa, como sociedad delimitada o como sociedad anónima, se va a encargar de constituirse para cobrar créditos ajenos. Ahora, el contrato de factoring es el contrato que va a firmar esa sociedad creada o esa sociedad de factoring con la empresa que le interesa recuperar ese dinero. Estas empresas pueden ser no necesariamente una sociedad limitada, puede ser, por ejemplo, un despacho de abogados, y en ese contrato de factoring lo que se va a pactar es el porcentaje que va a quedar en la oficina de abogados al cobrarse esos créditos. Por ejemplo, si el contrato de factoring entre una ferretería y el despacho de abogados dice que el despacho se va a quedar con un 30% de ese dinero cobrado, de los 10.000 euros, el despacho se va a quedar con 3.000 y se le va a reintegrar a la empresa el 70%, que serían unos 7.000 euros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Se hace estipulando punto por punto cada cláusula en ese contrato. Ese es un tipo de contrato de factoring. Hay otro tipo de contrato de factoring que se puede hacer. Por ejemplo, hay empresas que tienen tantas facturas que piensan, bueno, si yo dedico un despacho de abogados para cobrarme estas facturas, yo voy a gastar más en abogados y procuradores que recuperando el dinero que tengo. Ahora, ¿qué yo hago? Yo a la empresa de factoring, a la sociedad de factoring, le voy a ofertar mis facturas, esas 10.000 euros en factura, se los voy a vender. ¿Se los voy a vender por cuánto? Bueno, para yo perder estos 10.000 euros en factura, yo prefiero que la empresa que me lo va a comprar me pague el 50%, me pague 5.000 euros por esas facturas. Bueno, pues la sociedad de factoring o el despacho de abogados lo que hace es que le da a la empresa ese
pago del 50% de esa factura y ya la empresa tiene líquido el 50%, que son 5.000 euros, y el despacho de abogado o la empresa de factoring se va a encargar de hacer los cobros correspondientes para recuperar ese dinero. Muchas veces nos hemos topado con que tenemos un crédito, por ejemplo, con una financiera cualquiera. Usted compra un coche, usted compra una nevera y tiene un crédito con esa empresa, pero mañana lo llaman de otra empresa. Usted dice, oiga, pero yo no le he comprado a usted. No, lo que pasa es que esa empresa que le está cobrando a usted, mediante un contrato de factoring, ha comprado los créditos suyos a la empresa que le hizo a usted la venta, y esa es la empresa ahora que se va a encargar de cobrarle a usted porque usted le está debiendo ese dinero ahora a esa otra empresa. ¿Cuál es una de las características principales del contrato de factoring? Fíjense, el contrato de factoring no existe en la legislación civil ni mercantil española. Eso no existe en España. Pero el Código Civil español y el Código Mercantil, los contratos los pone, hay ciertos requisitos que usted tiene que llenar para que un contrato se efectúe. Entonces, si usted hace un contrato de factoring, con los términos del factoring, un contrato civil o un contrato mercantil, en donde hay consentimiento, el objeto es cierto de ese contrato y las causas son justas, perfectamente se puede realizar cualquier tipo de contrato, porque el Código Civil y el Código Mercantil son códigos abiertos. O sea, el contrato es la ley entre las partes. Usted firma un contrato mañana y lo que diga ese contrato, eso es lo que va a misa. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque los contratos, como son expresiones de la voluntad, tienen carácter de ley. Una vez usted lo firma, tiene carácter de ley. Entonces, en el Código Civil español existe lo que se llama la cesión de crédito, y en el Código Mercantil la cesión de crédito. Cuando de manera normal se cede un crédito a otra empresa, la empresa a la que se le ha cedido ese crédito tiene que notificarle al deudor que ya ese crédito ha sido cedido a esa empresa. ¿Para qué? Para que el deudor sepa quién le va a pagar. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que el que paga mal paga dos veces. Si usted le debe a una empresa y se le cede a otra empresa y usted le paga a la primera empresa, usted le sigue debiendo a la segunda empresa. ¿Comprende? Entonces, por eso hay que anunciarlo siempre y hay que notificarlo. En el contrato de factoring no pasa así. En el contrato de factoring, una vez la empresa ha comprado o ha negociado ese crédito con la otra empresa, no tiene que notificarle al deudor que ha hecho esa transacción, sino que sencillamente lo que va a hacer es cobrarle directamente a ese deudor por la acción directa que nosotros la semana pasada hemos hablado. Entonces, fíjense, nuestro bufete jurídico, como le dije la semana pasada, hemos creado un departamento para cobros de créditos, para cobros de facturas. Si usted es una microempresa, una pequeña empresa, usted es una farmacia, usted es un banco, usted es una empresa de aluminio y tiene créditos que le deben en la calle, porque cuando el boom de la construcción muchas personas cogieron a crédito, sepan ustedes que pueden perfectamente presentarse en nuestro bufete jurídico, nosotros lo vamos a asesorar, y si tenemos que negociar con ustedes el cobro de esos créditos para que le prescriban a usted, para que le prescriban en una caja y ya usted no lo pueda cobrar, mejor póngase en contacto con nuestro bufete y nosotros les vamos a ayudar a recuperar todo ese tipo de crédito. De modo que hemos tratado hoy este tema de derecho mercantil, del factoring, para que ustedes tengan eso pendiente y sepan que si tienen que ponerse en contacto con nosotros para que le hablemos sobre esto o para que le cobremos su crédito, nos pueden llamar al 928-587737 en la provincia de Las Palmas y al 922-081748. ¿Qué te pareció el tema del factoring, Sonia? Pues interesante, Luis, pero yo creo que ya es hora también de pasar a la tertulia jurídica. ¿Qué te parece? Fantástico, vámonos entonces pues a la tertulia jurídica. Acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Tertulia jurídica, conversación jurídica, conversación sobre un tema jurídico de interés.
Esto lo hemos implementado a partir del día 6 de febrero de este año como novedades, porque tenemos que remozarnos. Como programa tenemos que hacer cosas nuevas, porque si no, los vamos a cansar a ustedes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, que se llama los casos imposibles. ¿Qué son los casos imposibles? Esto es sencillo, se lo voy a explicar fácil. Todo caso jurídico tiene una hipótesis, o sea, lo que el cliente considera que es el hecho, que tienen que ser demostrados mediante pruebas, y una vez demostrado al abogado, entonces el abogado va a elaborar lo que se llama la tesis, que es la demanda con la que él va a presentar la reclamación de ese derecho que ese individuo o ese cliente ha ido al despacho a solicitar. ¿Pero qué ocurre? Que muchas veces el cliente va con los hechos, te cuenta la hipótesis de él, de que, mira, me han violado mi derecho por tal y cual razón, vale. Pero cuando usted como abogado le dice, ahora, yo quiero que usted me aporte las pruebas de esos hechos que usted está alegando, la persona no tiene una sola prueba. Una sola prueba. ¿Y qué ocurre? Que usted como abogado no puede elaborar una tesis porque si no tiene elementos de prueba no puede ir al juzgado a interponer la demanda que esa persona quiere, porque si la interpone sencillamente se la van a aceptar en principio y luego puede ser que se la archive. Sonia ha tenido muchos ejemplos de esto y yo también, y por eso hemos querido tratar este caso. Sí, Luis, porque no hablamos de casos inviables, hablamos de casos imposibles. Imposible significa que el caso no se puede llevar a cabo, no se puede defender esa hipótesis que el cliente nos trae al despacho. A mí se me dio una vez un caso muy curioso, pero yo vuelvo a la misma. Usted no se puede reír cuando un cliente le trae un supuesto de esto. Usted tiene que ser sincero, que ser franco y decirle lo que hay. Una señora que la habían robado en su casa. Bueno, al final no sabía yo si la habían robado o la habían hurtado, porque ella no me supo decir cómo entraron en su domicilio. Le habían quitado un objeto y ella decía que era un señor de un coche blanco. Y yo le dije a la señora, porque al principio yo pensé que la señora era como un chiste lo que me estaba contando, pero no, era un caso serio. La señora estaba muy preocupada y me decía, me ha desaparecido pues este objeto de mi casa y se lo ha llevado, creo, no estoy segura, un hombre blanco con un coche blanco. Y entonces yo, claro, intenté un poco pues suavizar la situación y decirle a la señora que lo que me contaba era imposible. En primer lugar, porque no podemos acudir a la Guardia Civil a denunciar a una persona de la que no sabemos su nombre, que tiene un coche blanco. Miren, coches blancos hay montones y no por eso las personas que tienen un coche blanco han cometido un hecho delictivo. Un señor de raza blanca, ¿cuántos no hay? Tampoco eso era algo que pudiéramos identificar al que había hecho la fechoría. Tampoco ella estaba segura si ese señor era, pero después me dijo que la puerta de su casa no había sido forzada. Bueno, ahí intenté yo sí que elaborar mi propia tesis, ¿no? Y decirle pues qué personas acostumbraban a entrar en su casa. Tampoco me supo decir. O sea, que al final el caso era imposible. Con calma, tranquilidad, intenté calmar a la señora, que no se enfadara. Le dije que yo no podía defender una causa que no tenía un resultado. Al final la señora lo entendió, pero no crean ustedes que no se marchó un poco molesta porque yo no quise, según ella, llevarle el caso. Pero es que volvemos a las mismas. Vamos a ver, el abogado está para solucionarle a usted su problema, pero no hace milagros. Y tampoco está para cogerle el dinero al cliente, algo que los clientes están muy equivocados. Hay personas que piensan que cuanto más le cobra el abogado, más bueno es. No. En este caso, si un abogado se presta a llevar un caso imposible, no precisamente es una persona buena, no precisamente es un buen abogado. A las personas hay que hablarles, ¿verdad, Luis? De forma clara y contundente. A mí no me gusta andarme con rodeo y estar mareando la perdiz para cobrarle 3 consultas al cliente sin haberle dado una respuesta. Yo voy al grano. A esta señora se lo dije. Su caso no se puede llevar. Hablamos de un caso imposible. Hablamos de casos prescritos. Personas que quieren interponer interdictos. Ustedes saben, y si no lo saben se los digo yo, los interdictos prescriben al año. La acción al año ya no se puede realizar. Pues personas que quieren llevar a cabo este tipo de acciones y me han llegado al despacho empeñados que quieren interponer un interdicto y que pagan lo que sea. Y yo les he dicho, no, aquí la profesional soy yo y esa acción usted no la puede llevar. Luis, es que es muy fácil, ¿verdad? Coger el dinero al cliente y engañarlo. Pero es que el que engaña una vez cobra. A mí no me gusta engañar. A mí me gusta decir la verdad. Y en este caso, Luis, hay
que ser también un poquito coherente e informarle de los derechos que tienen y los derechos que no tienen. Sí, Sonia, mira, a mí me gusta ser serio en esto, en este asunto del ejercicio. Me gusta ser serio. Pero a veces hay clientes que quieren pasarse, no sé si de listo o de lo que sea. Mire, una vez a nosotros en el despacho nos llegó un cliente que le llevábamos un caso y se aportaron todos los medios de prueba, el caso llegó ya estaba listo para sentencia. Pues un día, ese cliente estaba durmiendo y se le ocurrió una fantástica idea, y fue que le hiciéramos un escrito al juez, donde en ese escrito nosotros íbamos a alegar lo que a esa persona se le ocurrió como idea fantástica. Bueno, va al despacho y me dice, mira, yo quiero hacer un escrito. Pero, señora, ya esto está listo para sentencia, ya el juez va a fallar. No, pero yo quiero que me haga el escrito. Pero es que no se puede, que ya el caso no se puede. O sea, es imposible lo que usted me está pidiendo, porque la ley de enjuiciamiento civil no estipula ese hecho para yo meterlo ya cuando el caso está listo para sentencia. Bueno, el cliente se cabreó y lo que hizo fue que nos dijo, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a buscar otro abogado. ¿Qué se va a hacer si usted se quiere buscar otro abogado? Exactamente, fue a buscar otro abogado, le pagó al otro abogado para que le hiciera el escrito. El otro abogado le cobró y le hizo el escrito y se lo presentó. ¿Pero qué ocurre con esto? Bueno, cada cual decide cómo ejercer el derecho. Yo no lo ejerzo de esta manera. Luis, pero es que ese profesional que tú dices que le hizo el escrito, dejó la carrera, pues, del tamaño del betún. Porque vamos a ver, usted sabe que cuando un procedimiento está pendiente de sentencia, y así lo dice el propio juez en sala, queda visto para sentencia, no se puede presentar ningún escrito, no se puede hacer nada en ese intríngulis, porque ya las pruebas, el juicio y todo se ha celebrado. O sea, una persona que a usted le diga lo contrario lo está engañando. Pero es que volvemos a lo mismo, hay personas que les gusta ser engañadas y que les gusta, como dice Luis, esas cosas fantásticas. Mire, el derecho no es fantástico, el derecho es muy real, y como real que es, no se pueden hacer estupideces. Si usted soñó anoche que podía haber aportado, pues en lugar de 2 zapatos, uno solo, no va a llamar al abogado a las 3 de la mañana y decirle, mire, en el juicio no aparte usted el zapato derecho, apórteme el izquierdo. Pero vamos a ver, señores, que el juicio ya se ha celebrado y está visto para sentencia. Pues apareció el abogado, como dice Luis de turno, que estaba desesperado por coger un duro, y cogió el zapato y lo llevó al juez. Yo no sé, mire, yo le puedo decir una cosa, el abogado es profesional, y como profesional en su materia, no puede hacer estupideces, porque en el momento que un abogado haga una estupidez ya va a perder el prestigio que tenía de aquí para atrás. Entonces, en el momento que ese abogado le llevó el zapato al juez, yo me imagino la cara del juez y la reprimenda que le echó al abogado por hacer todas esas boberías que como profesional lo dejaron a la altura del betún. Porque, ¿qué quieren que le diga? Es lo que hay que ser claro, Luis, y yo creo que eso tú me das la razón, que en este caso lo que hizo fue cogerle el dinero, y el cliente, que era más tonto que el abogado, pues se quedó contento de que le hiciera ese escrito, que yo no sé, al final, pues, ya les digo, el hazme reír del barrio, yo me imagino, eso será una de las más anécdotas judiciales que saldrán, y perdonen que me ría, publicadas en alguno de estos libros que cuentan de chistes de abogados, porque ya les digo, es que son cosas y cosas que hay para llenar, pero vamos, nosotros hemos puesto estos pocos ejemplos, pero hay para llenar un libro. Y yo quiero que ustedes también se pongan en el lugar del abogado, que sean un poco empáticos, sepan que no podemos perder la forma y que muchas veces nos cuesta mantener esta forma, esta seriedad para hablarle a un cliente cuando nos habla de una cosa imposible. Es como yo decirles a ustedes que hoy les voy a regalar un trozo de luna, y ustedes todos contentos, y dicen, mira, Sonia nos va a hacer un regalo hoy en el programa, y es que nos va a regalar un trozo de luna. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién va a ser capaz de regalarles a ustedes un trozo de luna? Pues lo mismo ocurre cuando un abogado le da salida a un caso imposible. Y es que yo conozco personas que van tocando de puerta en puerta hasta que encuentran al abogado que les canta la música esa celestial que tanto les gusta oír, y largan el dinero, y después me vienen a mí y me dicen, Sonia, pagué 3.000 euros. Y yo les digo, ¿saben qué le digo? Que usted lo que es un tonto, porque ¿cómo paga usted 3.000 euros por un caso que no tenía solución? Así es que, Sonia, yo creo que este tema está más que tratado. Si usted tiene un caso, sepa lo que le he dicho. El caso consta de 3 partes. La primera parte es la hipótesis, lo que usted considera que es el caso. La segunda parte, las pruebas que usted va a aportar. Estas pruebas pueden ser testificales, pueden ser documentales o pueden ser periciales. Y la tercera parte es
la teoría que es la que el abogado va a adquirir o va a tener para redactar la demanda y presentársela al juez para que el juez le crea. Ojo, para que el juez le crea. Porque el papel aguanta todo. Usted puede escribir lo que sea en el papel y el juez puede recibirlo y aceptarlo. Pero al final, ¿qué ocurre? Que puede fallar en contra suya. Así es que yo creo que está más que tratado, Sonia, y creo que ya debemos de pasar a los agradecimientos. Porque sí, debido a la hora que hoy se nos ha ido un poquito el tiempo de más, pasamos a la sección de agradecimientos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... Sonia Jordán, quien les habla, les agradece profundamente que me hayan acompañado en el día de hoy. Les animo a que lo sigan haciendo, les animo a que sigan ahí, a que sigan escuchándonos semana tras semana, porque siempre hablamos de temas polémicos y controvertidos. Hoy hemos tenido un programa un poquito movidito y seguro que habrá sembrado más que alguna duda en casa. Y yo estoy muy contenta de haberlo hecho y de haber poco levantado esa llama, a ver si ustedes también se ponen las pilas, no se dejan engañar, se espabilan y bueno, y a partir de ahora exigen un poquito más cuando vayan a pedir asesoramiento y no se dejen pisar sus derechos, porque los abogados no estamos para pisotearlos a ustedes, estamos para mantenerlos, como yo siempre digo, en nubes de algodón y para aconsejarles, para asesorarles y para ser esos ángeles guardianes de los que ustedes difícilmente se podrán desquitar. Podrán volver a ver este programa en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Un Abogado Siempre a tu Lado TV, y en nuestro canal de Facebook, Un Abogado Siempre a tu Lado TV. Ustedes van a Google, al buscador de Google, y escriben Un Abogado Siempre a tu Lado TV y verán todos nuestros programas. Muchas gracias por su participación y la próxima semana les esperamos. Efectivamente, Luis, no lo olviden, les esperamos la próxima semana. No me fallen.